Esto es 7NN. Soy Fernando Paz, director de Con Otra Mirada, y esto es 7NN. 7NN. Buenas noches y bienvenidos a Con Otra Mirada. No hierro si digo que todos estamos preocupados por el futuro, ya sea el nuestro personal, el de nuestro entorno, el de nuestro país o el de nuestro planeta. Pero sin duda hemos de prestar atención a las nuevas generaciones que son los líderes del mañana. La juventud de hoy no tiene nada que ver con la de hace décadas y no lo digo precisamente en positivo. Mis padres, por ejemplo, la generación de nuestros padres, con 16 años ya habían tenido tropecientas reválidas. Se maduraba antes y la cultura del esfuerzo brillaba por su presencia. A esto hay que añadirle el destrozo paulatino del sistema educativo desde la llegada de la democracia. PP y PSOE se han encargado de ello con esmero. Por si fuera poco, añadamos también una progresiva ideologización que tiene cada vez más importancia, expulsando de las aulas materias tan necesarias como la filosofía, y se ha sexualizado a las matemáticas. Sí, como lo oyen. Los niños pronto estudiarán matemáticas con perspectiva de género y la historia de España solo empezará a partir de la Constitución de la Pepa de 1812. Párense a pensar un segundo en la importancia de todo esto. Si eliminamos el pensamiento racional y el abstracto, estamos creando generaciones de mermados intelectualmente y de idiotas en el sentido clásico del término. Es decir, gente que no entiende de qué va realmente esa cosa llamada política y se desentiende del bien común. Hoy orbitamos sobre este tema con un invitado de excepción. Comenzamos. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar en este programa sobre la situación de nuestro país, de las sociedades, y tenemos con nosotros al autor de este libro, Sentimentales, Ofendidos, Mediocres y Agresivos, una biografía de la nueva sociedad. Como pueden leer, es Juan Carlos Girauta, que no necesita presentación. Muy buenas noches, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Javier, gracias por invitarme. Un placer porque hayas accedido, que sé que estás a tope con este libro, Tu último parto, tercera edición si no me equivoco, así que tercera edición ya, éxito de sí, ventas. de momento. Pregunta obligatoria. ¿Por qué este formato? Empiezas con una carta a los jóvenes, al joven que te lee. ¿Por qué este formato? Es una carta, en realidad, a un joven cuya identidad no se revela hasta el final del libro. En ese sentido, creo que es el único ensayo de suspense que existe en el mercado. Me pareció que el estilo epistolar me daba pie a algunas licencias. Al dirigirme yo a un joven, pues me daba pie en ciertos momentos a algún pequeño toque paternalista, alguna pincelada pedagógica, didáctica y tal. Y sobre todo, la segunda persona, el utilizar el vocativo, me parecía potente porque es un poco lo que está pidiendo la sociedad, ¿no? Está pidiendo ser interpelada, y ser interpelada cada individuo personalmente en su desorientación. Existe una gran desorientación que tiene que ver con la complejidad creciente del mundo, la complejidad en un sentido estricto, es decir, cada vez más elementos en el sistema con más relaciones entre sí. Eso es básicamente el resultado de la revolución en las telecomunicaciones, en las tecnologías de la información y la comunicación desde hace 20 y algo años, ¿no? Sumado a la muerte de los sistemas omniexplicativos, donde, digamos, el marxismo, antes de la caída de la URSS, antes de la gran crisis del comunismo que acabó con la URSS como tal y que acabó con el comunismo del este de Europa, no del chino, que es otro mundo. Eso es otro comunismo. Sí. Que es otro mundo. Bueno, eso por un lado acaba con las visiones omnicomprensivas que podían tranquilizar las conciencias. Cuando yo era joven, pues resultaba acogedor, resultaba grato porque con algunas lecturas, eso sí, no como ahora que uno dice
yo soy de izquierdas y ya es de izquierdas, entonces hacía falta un poco de lecturas, pues uno enseguida encontraba unos mecanismos dialécticos que te permitían explicarlo todo, ¿no? Bueno, cuando esa posibilidad se termina y cuando el mundo se hace más complejo de lo que ha sido nunca por la revolución citada, empiezan a suceder algunas cosas que son nuevas. Lo digo porque el curso de lo que han sido las ideas políticas o su falta se puede seguir históricamente. Oye, si quieres, por ejemplo, yo que hablo de guerra cultural en este libro, pues si quieres lo podemos estirar desde Gramsci, no antes, porque el concepto de guerra cultural antes de Gramsci no tiene nada que ver con este, ¿no? Es religioso y en alemán y tal. Pero yo me he centrado en un fenómeno que tiene 8 años. O sea, aquello de lo que yo hablo aquí se refiere a una sociedad que existe desde hace 8 años y se refiere a una izquierda que ya no tiene nada de lo que fue, que no defiende ninguna cosmovisión y que solo defiende causas fragmentarias. Luego las características de esto, pues si quieres las comentamos. Ahora desgranaremos partes del libro, no todo, para que invitemos a los espectadores a comprarlo, porque de verdad, y no es por piropearte, es un libro que se lee prácticamente del tirón, de corrido, enlazas perfectamente temas, y sí me gustaría empezar por la máxima. ¿Hay solución a lo que estamos viviendo o el nivel de ideologización y de bombardeo masivo 24 horas, redes sociales, medios de comunicación es tal que es prácticamente imposible salvar a toda la población? Con esto quiero decir, ¿merece la pena esa batalla cultural? A ver, el mundo va a seguir rodando y mantenga quien mantenga la hegemonía, pues rodará hacia un lugar o hacia otro. A mí lo que me preocupa especialmente y lo que me hace trabajar para dar esa guerra cultural, para participar en esa guerra cultural, es la convicción absoluta de que la democracia liberal está en peligro. O sea, yo estoy convencido de que la democracia tal como la conocemos está en peligro, de verdad, por disolución del principio de igualdad, por disolución de la libertad de expresión y por una tendencia de la academia primero y luego de la prensa y luego pues, de los partidos y de la opinión pública mientras tanto que se va formando a ir abriéndose a actitudes autoritarias, a considerar las opiniones discrepantes como ofensas y por tanto no querer aceptarlas. Cuando se tienen que oír esas ofensas se consideran violencia, se hace equivaler a la violencia, y esto es tal como se interpreta por parte de la izquierda woke, que es la izquierda de hoy en día. Algo bastante peligroso en la medida en que si lo han interpretado de verdad como violencia, creen que tienen derecho a la legítima defensa y ellos pueden responder con violencia de verdad. La cultura de la cancelación, ¿qué es? La cultura de la cancelación es la no cultura. La censura justificada. Es que además de eso, o sea, además de que los activistas o los partidos o las asociaciones, las universidades se permiten cancelar autores porque se salen de sus dogmas, insisto, una de las características de la izquierda woke es que no tolera la discrepancia. Además de eso, tenemos, por ejemplo, en España, una ley de secretos oficiales en marcha que va a reinstaurar la censura, pero es que le da posibilidades incluso a los gobiernos autonómicos. Tú ahora imagínate, yo qué sé, que en Cataluña hubieran tenido ese instrumento en su mano. No les queda muy lejos. Claro, y hubieran decidido que no se puede investigar nada que tenga que ver con aquello que es del procés. No, es que esto no se puede investigar porque es un tema de Estado, coño, y tan de Estado que era. O que en Andalucía no se hubiera podido investigar sobre los ERE ni publicar nada, porque diciendo esto es una cosa muy sensible que puede afectar a la estabilidad del Estado. Pero sí, pero puede afectar porque tú estás atentando contra la estabilidad del Estado. Tú mismo que luego tienes la potestad para censurar por la vía de que se trata de un secreto o una materia reservada. Es decir,
todos estos elementos hacen que la libertad de expresión, que es fundacional en democracia, esté francamente amenazada. Pero el principio de igualdad es... Un momento, paréntesis, todo lo que estoy diciendo y describiendo no es un fenómeno español, es un fenómeno occidental. De eso te quería preguntar más adelante. Luego Y en cuanto al principio de igualdad, se va sustituyendo tanto en los trabajos académicos como ya en las leyes y en la prensa y en la opinión pública por el de equidad. Pero es que el principio de igualdad, sin principio de igualdad, que se refiere a igualdad ante la ley, tampoco hay democracia. Democracia liberal, no democracia de Atenas, no democracia orgánica, no democracia real, democracia liberal, que es la que tenemos aquí. Entonces, yo quiero dar la guerra cultural y quiero que me siga la gente en la guerra cultural, no para que la hegemonía cultural pase a la derecha, porque ahora la tiene la izquierda clarísimamente. Durante mucho tiempo me temo. La quiero para que pase a los defensores de la democracia liberal, es decir, al respeto a la metodología. No es un partido de fútbol en el que tú vayas con un equipo o con otro. Es un partido de fútbol en el que se violan el reglamento del fútbol abiertamente. Yo digo, oiga, yo lo que estoy es con el reglamento. Así que deje usted, al equipo que está imponiendo sus reglas, usted va a dejar de imponer las reglas porque el reglamento es ese. Eso me importa más que el hecho de que tenga la hegemonía la derecha, porque desde luego la izquierda se ha hecho con la hegemonía cultural porque se lo ha ganado, eso no se le puede negar. Me vas a permitir que haga de abogado el diablo. Coincido contigo en ese alejamiento de las ideologías porque constriñen la cosmovisión, el intelecto. Pero claro, al alejarnos, de alguna manera eso no nos lleva a un escepticismo demasiado intenso, por un lado una pregunta, y luego por otra, respecto a lo que estabas diciendo ahora de los equipos en esta democracia, tengo la sensación a veces de que para jugar contra la izquierda, o esta izquierda que tenemos, muchos, los demócratas, los constitucionalistas, como queramos llamar a todo ese grupo, incluso conservadores, se ciñen siempre a las reglas del juego. Pero tengo la sensación de que estamos jugando a una partida de póker con alguien que tiene 4 ases en la manga. ¿Cómo se gana una partida con alguien que hace trampas? Bueno, pues mira, en primer lugar, no cediendo a sus premisas. Si tú aceptas las premisas de la izquierda woke, que son las que hoy día prevalecen, dentro de cualquier pregunta, dentro de cualquier mensaje, incluso en el texto de un anuncio publicitario, hay premisas ideológicas. Premisas ideológicas que, claro, que el joven, que es el destinatario de mi carta, ¿no? Es un joven, pero en ese sentido todos los jóvenes, pero... Entre los que yo me incluyo, aunque yo no lo soy. Es estilo, es una cuestión de estilo, porque en realidad es toda la sociedad la destinataria. Se trata de no comprar las premisas, no aceptar las premisas. Cuando a ti te hacen una pregunta que viene sesgada, no hay que aceptar la premisa. Cuando a ti te plantean un debate con términos que ya implican una ideología, exacto, no hay que aceptarlo. Lo que se llama el marco, ¿no? Es decir, oye, usted me hace esta pregunta en este marco, yo le explico mi marco para poder responder en otro fuera del marco. Entonces, eso es el primer consejo que yo doy. Es decir, que cuando se plantea una discusión, primero piensa muy bien qué términos se están utilizando, porque el lenguaje marca el pensamiento. Marca lo que... Claro, si en el lenguaje ya te han colado su ideología, estás perdido, no ganarás nunca. Entonces, hay que romper la premisa y entonces decir, vale, y ahora, si de lo que estamos hablando es de esto, desarrollemos la idea. En ese momento tú puedes utilizar categorías o puedes simplemente, al salirte del lenguaje que para ellos es el adecuado, van a etiquetarte. Bueno, la gente que etiqueta no es gente que discuta, es gente que etiqueta. Pero, a ver, fascista, ultraderecha, machista, homófobo, negacionista del clima y tal. Bueno, aquí ya puedes decir, bueno, vamos a esperar que pase el etiquetaje. Ya está, podemos hablar ya o no. O te levantas y te marchas. Si tienes cierta energía todavía, porque claro, tú eres joven, yo ya soy más mayor,
pues ya no estoy para eso, pero si te queda energía siempre puedes etiquetar tú un rato, ¿no? Pero bueno, sí, esa parte vuelve contra ti, esa parte es lúdica, no tiene nada que ver. Es más un nivel no tiene nada que ver con el pensamiento ni con nada de eso. Pero es muy interesante porque la cultura woke, la hegemonía cultural woke, presenta algunos rasgos que nunca presentaba la izquierda. Uno de ellos, muy curioso, es que, como te decía, está hecho de piezas, son teselas de un mosaico, ¿no? Está por ver si el mosaico dibuja algo o es abstracto. Pero tú coges tesela por tesela, tú coges pieza por pieza, causa por causa, la examinas desprejuiciadamente y siempre llegas a la conclusión de que es una causa reaccionaria. Es decir, la causa de la ley trans. Esa causa... Vamos a meternos en materia. No, te pongo como ejemplo, ¿eh? Esa causa es misógina y homófoba. Es una causa que borra a la mujer, arrambla con todo lo que el feminismo histórico ha conseguido para la mujer y es profundamente homófoba. ¿Por qué? ¿Qué es eso de considerar como primera posibilidad que la niña a la que le gustan las niñas es un niño? Pues ya ser una niña lesbiana. Y por cierto, no es tu problema, profesor, si es una niña lesbiana o es un niño gay. No es tu problema, profesor. Y no es tu problema si tiene 12 años irle a pedir al juez a ver si le cambian el... Luego la confusión entre el sexo y el género, que es que no la saben. Ellos que han sacado el tema del género, que lo han traído, mal traído de las universidades americanas, de los estudios de género, tienen el problema de que no han entendido nada. Tú coges, por ejemplo, para irnos a la izquierda, para demostrar que la izquierda woke es hegemónica, coge la ley trans de la Comunidad de Madrid. Ahí está el pensamiento woke, y eso es ser hegemónico. Ser hegemónico quiere decir que tu adversario te compra el marco. Si la gente busca en Google la ley trans de la Comunidad de Madrid y empieza a leer el articulado, que se salte todo el preámbulo y se vaya al artículo primero, empezará a ver todo en lenguaje propio de una ideología específica y empezará a ver disparates de confusión. Desde el primer artículo se confunde sexo y género. Me hace gracia, en el libro hay un momento en que prácticamente te inventas, entre comillas, una plantilla que se puede intercambiar los elementos y que te sigue saliendo un texto con la nueva ideología cualquiera, ¿no? Hay elementos clave, sí. Tú los coges, los agitas, da igual como los sueltes, que puedes montar un texto cualquiera, claro, que sirva incluso para sentar dogma. Eso es muy habitual en los textos académicos. Bueno, hay un caso que yo no creo que lo cite aquí, lo cité me parece en otro libro. Hay un caso histórico que viene de hace muchos años, creo que del 90 debe venir, de Sokal y Brigmont, el famoso libro Imposturas intelectuales, que se escribe a partir de una iniciativa que tienen estos dos señores, por cierto, marxistas, pero marxistas de verdad, es decir, de los que consideran de los que consideran que hay que utilizar la razón. Y materialistas, claro, que la mesa es la mesa, exacto, ¿no? Es lo que... Exacto, y que el mundo objetivo existe, ¿no? Que están ya hartos de que en los trabajos académicos se utilicen de forma completamente errónea conceptos de las ciencias duras, se mezclen con conceptos de las ciencias sociales, se produzcan párrafos sin ningún sentido en escritos de gente consagrada, y entonces, hartos de esto, hacen un estudio que deliberadamente no tiene ningún sentido, ¿ok? Y entonces ellos escriben este ensayito, deliberadamente no tiene ningún sentido. Y resulta que en la prestigiosísima revista Social Text, aquello pasa a todos los filtros y se lo revisión por pares tal, y se lo publican. Y entonces ellos comunican que lo han escrito a propósito para que no tenga ningún sentido. Aquello se convierte en un escándalo tal que incluso, fíjate tú cómo es el ambiente de la academia, incluso llegan a disculparse ellos. Ahora, por el camino, publican el libro Imposturas intelectuales, donde la acusación de dos marxistas normales, de los de antes, a la izquierda del año 90,
es básicamente que se están yendo hacia la irracionalidad de forma imparable. Bien, muchos años después lo que ha sucedido es no solo que se han instalado en la irracionalidad, que todo es puro sentimentalismo, o sea, ya no hay ninguna idea. Sí, además empiezas con eso en el título. Todo es puro sentimentalismo. Es decir, que el debate político hoy, en una España, pero también en otros países, es ese, ¿no? Intentar levantarle la indignación al otro, jugar con el sentimentalismo de los jóvenes que tienen una tendencia especial a dejarse llevar por él. La gente más mayor no tiene esta tendencia, pero, oye, si la gente mayor... Algunos hay. Sí, pero hay más falsedad. Sí, son más los que explotan más bien. Hay más falsedad. Y luego la peculiaridad de que las causitas que defienden y toda esta estructura de lo que hoy se denomina izquierda y que yo sostengo que no tiene nada que ver con la izquierda tradicional, que es un pensamiento fragmentario que no es pensamiento, es básicamente una generación de consignas y una estrategia para mantener la hegemonía. Todo esto vino previsto y de algún modo orientado por Ernesto Laclau, por el autor argentino Ernesto Laclau y su mujer Chantal Mouffe, y por eso yo hago un cierto esfuerzo para coger la obra de estos dos autores, que es abstrusa si no cuentas con muchas lecturas previas de filosofía política y tal. Sí, hay que tener. Y además tampoco se explican muy bien ellos, pero bueno, cuando lo coges y lo analizas te das cuenta de que ellos en el año 85 previeron que la hegemonía cultural la iba a recuperar la izquierda así, y así pasó. Claro, tú ahí explicas que una cosa es, digamos, el ser y otra cosa es la corriente que impulsa los cambios en el ser. Eso es. A mí me gusta a veces explicarlo en términos geológicos, ¿no? No es lo mismo el tsunami, la ola, que digamos el epicentro donde se genera eso. ¿Qué puede hacer o qué se puede hacer teniendo en cuenta que eso, que no hacen un análisis de la superficie sino profundo? Es decir, ellos entienden que hay una serie de impulsos, llamémoslos el sentido de la historia o el zeitgeist o como queramos llamarlo, que transforma y que va cambiando las sociedades. Si ellos han hecho con esa herramienta, o al menos han conseguido entender esa herramienta, ¿se puede explotar esa herramienta para contrarrestar esa hegemonía o hay que inventar un nuevo análisis? Perdóname. No, por supuesto. Esta es la gran pregunta, porque precisamente, en mi opinión, la forma en que hay que arrebatarle la hegemonía a la izquierda woke para que la tengan los demócratas, es justamente la estrategia del espejo, que es lo que vamos a hacer muy pronto con una asociación al efecto con mi querido Marcos de Quinto, que se va a llamar Pie en Pared. La estrategia del espejo, es decir, vosotros habéis situado el debate político en el catastrofismo climático, el indigenismo, el tema de la identidad de género o de la autodeterminación de género, el veganismo, bla, bla, bla. Una serie de causitas que, por cierto, cuando se suscribe una, se suscriben todas después. Eso también te quería preguntar respecto a Laclau y Mouffe. Ellos consiguen articular. Bueno, es que la clave es que hay unas causas fragmentarias a las que hay que domeñar, hay que tomarlas para que no se vayan por el camino de la derecha. Porque además son ad eternum. Claro. Una vez vas fragmentando no puedes parar de fragmentar. No, y sobre todo no acaban nunca, porque nunca se dan por satisfechos en esa causa. El día que la derecha dice, admitido todo, vale, ese día seguirán. Pasarán una temporada diciendo, vosotros sois unos hipócritas porque no os lo creéis, y cuando ya sea imposible vender que son hipócritas porque demuestran más convicción en la derecha que en la izquierda, ese día ensancharán la ventana de Overton, es decir, ensancharán lo admisible por el público y plantearán el asunto en nuevos términos que la derecha pasará unos años hasta que los acabe de digerir, con lo cual siempre habrá antagonismo y el mecanismo del mantenimiento de la hegemonía cultural de la izquierda consiste en un sistema en el que siempre hay antagonismo, por eso, y ese antagonismo alimenta esa hegemonía, porque en la estructura de las causas permanece siempre de forma oculta el esquema Foucaultiano del oprimido y el opresor.
o si tú quieres, también el esquema marxista de lo primero y lo opresor, en el sentido de lucha de clases, pero, es decir, pero desvirtuado, pero de forma como, ¿cómo te diría? Es más el arquetipo de un enfrentamiento entre modelos incompatibles. Así como el marxismo consideraba que había dos clases sociales cuyos intereses eran opuestos por definición, o sea, en el marxismo no hay nada que sea bueno para el dueño de los medios de producción que a la vez sea bueno para el... Sí, o eras burgués o eras obrero. Son intereses proletario. opuestos. Bueno, pues eso que ya no se sostiene obviamente, porque si eso fuera verdad no viviríamos en las sociedades que vivimos, se ha trasladado a las distintas luchas. Por ejemplo, esta pequeña profetisa del clima, la milenarista Greta Thunberg, la entrevistaban, creo que era ayer en El País, y ella decía: más peligrosos que los negacionistas son los retardistas. Los que creen pero no hacen nada para cambiar, ¿no? No, los que dicen, hombre, vale, te compro la moto, pero no lo podemos hacer tan deprisa. No. Es decir, siempre va a haber una tensión porque el retardista, fíjate, le han puesto ya la etiqueta al que les compra la moto entera, pero dice, pero que no pero dame un tiempo para hacer la adaptación. Bueno, siempre hay una cabeza de turco. Siempre hay un ensanchamiento de la verdad de Overton. O sea, ahora ya se trata de que hay que desmantelar las industrias que existen, y en los países en que tienen que atravesar del todo su revolución industrial, quieren que no se hagan. Por cierto, aquí lo tienen clarísimo, pues lo tienen claro porque lo van a hacer igual. La China y la India, mira, la India en Glasgow, en la cumbre del clima último, ya comunicó que sus objetivos para el 2030 los trasladaba al 2070. y la China, comer carne, al 2060. Bueno, lo de la carne también. O sea, cada una de estas causas se presenta en términos... Tú imagínate que llegue un día que nos hayan comido tanto el coco que los que no somos de izquierdas, digamos... Imagínate, no va a pasar, pero tú imagínatelo. Está bien, no comemos carne. Comeremos, no sé, comeremos pescado. El pescado tampoco. Tampoco. Pues comeremos lentejas y tal. Y dice, no, comerás gusano. Y entonces la ventana de Overton se ensanchará, y el que no quiera comer gusanos será negacionista de los gusanos. Por tanto, este juego se va a repetir siempre. Estrategia del espejo. Vale, así habéis ganado la hegemonía cultural. El modelo de la Clau y Mouffe se ha demostrado correcto, estratégicamente se ha demostrado que gana. Vale, te lo compro. Espejo. Yo te voy a hacer el espejo. Yo te voy a refutar todas las causas en los términos de sus causas, pero no los términos que digas tú, los términos que dicta la ciencia o los que le decida poner yo, porque en mi ideario es mejor ponerle estos. Me da igual que canceles. Yo voy a producir obras, conferencias, charlas, debates, voy a traer gente de fuera, voy a obligar a que ese debate se mantenga, causa por causa, y con un discurso articulador del conjunto de las causas. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque al enemigo hay que reconocer lo que hace bien. Sí, si tiene buenas armas hay que utilizarlas. ¿Esa es la metodología ganadora? Vamos a usarla. Ahora otra pregunta. Hemos hablado de utilizar esa metodología. Ahora bien, ante una emotividad como la que tenemos hoy en día, ¿confrontarías una emotividad semejante desde el otro lado o entraríamos en una orgía emotiva, en una espiral que nos lleve a la nada? Yo soy contrario a utilizar el sentimentalismo. El hombre ya es un ser sentimental de por sí, ¿no? Nuestra dimensión emocional es natural a nuestra humanidad, y siempre va a haber una dimensión sentimental, porque si no, no seríamos hombres. Ahora, lo que no puedes hacer es usar, primero, no el sentimiento, sino el sentimentalismo, la excitación grosera de un mecanismo que lo que hace es no permitirte reflexionar sobre las cosas, y usar solo eso como herramienta política, como instrumento político. Es decir, porque tú, sentimental, joven sentimental woke, que no te has dado cuenta, pero con las cosas que te han enseñado en el colegio, con el moralismo woke del colegio,
con la protección en la universidad en una burbujita en la que no te han dicho cosas que te puedan ofender, sino que te han reforzado tus prejuicios, has salido al mundo, no soportas las opiniones distintas, y entonces ¿cómo funcionas tú? A base de sentir mucho las cosas. Yo estoy muy convencido de esto porque lo siento mucho, pero orate, que esto no va de sentir mucho las cosas, va de que además de sentir, leamos, avancemos, nos desafiemos intelectualmente, avancemos todos. La universidad es el lugar donde vas a que te desafíen intelectualmente. A que te ofendan. A que te ofendan. Y hoy es el lugar a donde vas a que te protejan de las opiniones distintas a las que traías el primer día de clase. Esto es aberrante, como es aberrante el pedagogismo, la supremacía de la pedagogía sobre la instrucción. Enseñanza, sí. Pero es que fíjate, le llamo instrucción, ya para irme a lo aséptico. A lo aséptico. Totalmente. Oiga, instrucción pública. Que además es una cosa muy republicana, ¿eh? Eso huele a viejo, eso huele a fascismo para algunos. Hablabas de guerra cultural. ¿No estamos inmersos en una guerra total? Hay una sensación de que, como bien lo nombras y otros autores también lo ven, hay una guerra contra la humanidad en sí misma, contra la forma de ser, la forma de sentir, contra la forma de relacionarnos entre otros, con otros, con la naturaleza. ¿No da la sensación de que es una guerra total contra la humanidad? Es una transformación antropológica, es una transformación económica, transformación social, transformación nacional. Los estados-nación han desaparecido, estamos pasando a estados-corporación. Todo lo que dices es cierto. ¿Qué nos va a quedar? Lo que pasa es que es difícil encontrar un siglo en la historia donde no haya pasado eso. Un siglo en la historia moderna y contemporánea, ¿eh? Incluso en la medieval, en la Baja Edad Media también. Es difícil no dar con un siglo donde no se puedan decir todas estas cosas, ¿no? Con una gran desventaja para el ser humano y una gran ventaja. La gran desventaja es que en el siglo XX, digamos que viviendo nuestros padres, se atraviesa el horror. Es el siglo de los totalitarismos y de los genocidios, el Holocausto, la Unión Soviética convertida en el totalitarismo llevado al absurdo. Eso ahí hay que leer a Martin Amis y hay que leer también siempre a Solzhenitsyn. Bueno, eso es el horror, y posiblemente nunca en la historia de la humanidad se había visto el horror con esa cara, porque es un horror fabril, es la muerte industrializada. Pero, vamos a la ventaja, pareció que Occidente había aprendido de eso, Europa aprende de eso, y empieza a hacer una serie de organizaciones, de asociaciones entre países que acaban conformando lo que hoy es la Unión Europea, que permite muchos años sin guerras, paz y prosperidad y cooperación dentro de Europa. Oye, eso es muy importante, eso es muy valioso, es muy valioso. Ahora se puede estar rompiendo el modelo, tenemos una guerra en Europa, no en territorio de la Unión Europea, pero tenemos una guerra en Europa, tenemos, que es con lo que yo empiezo el libro, una ducha de realismo en la gente. Muy necesario, por otro lado. Que es la guerra, la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania es una ducha de realismo para todos, porque recuerda a generaciones que han dado por supuesto, han dado por hecho, por descontado, que la prosperidad y la libertad eran lo normal, como si estuvieran en la naturaleza. Yo nazco, pues tengo derecho a... Mira, eso en la historia del hombre... Es nada. Es
Es algo así. En la larga historia del hombre, esto acaba de pasar, esto de que nosotros caliente, hayamos nacido con agua caliente sociales, y con tele y con médicos sanidad, etcétera, y con vacunas y con calefacción. A ver si me entiendes. Esto, una cierta comodidad, sí, estado de bienestar, si queremos llamarlo. Sí, pero bueno, pero ya los jóvenes, es que ya, no los jóvenes de ahora, que quizá estos ya, para estos a lo mejor los que han nacido hace 17 años, a lo mejor estos son más realistas, ¿no? Pero los justo anteriores, los que maduran un pseudo pensamiento basado en que yo tengo derecho a, Por ser. punto, por ser, Sin deberes. estos se llevan un baño de realismo y me sabe muy mal, claro, ven cosas que no habían visto. Yo sí vi una inflación del 11% en la época de Suárez, yo la vi, y es muy heavy la inflación. La inflación es una cosa terrible. El impuesto a los pobres, dicen. Terrible. Y yo no quiero ser pesimista, pero desde un realismo... Eso nos lleva a esa pregunta del escepticismo, ¿no? Los realistas, yo me incluyo dentro del realismo, a veces parecemos escépticos. Sí. No lo somos tanto, pero... luego sí, en lo que relaciona a lo que has dicho del siglo pasado, para bien o para mal, el hombre en términos generales, para que no nos vengan a acusar de lo mismo, al menos estaba dispuesto a dar su vida por ciertas cosas. Era más luchador. Estaba más aferrado al terruño, ¿no? A la realidad. Era más idealista incluso también. Podemos poner la división azul, ¿no? Después de gente 3 años en guerra, se iba a Rusia, al otro lado del mundo, a Dios sabe qué, ¿no? Hoy en día, y el totalitarismo era agresivo, ¿no? Era violento, como decías antes, ¿no? Le podías ver a la legua, le podías ver venir. Ahora estamos viviendo en un totalitarismo blando, y me gusta el título del nuevo libro de Francisco José Contreras precisamente por eso, ¿no? Un totalitarismo amable. Eco-friendly, multicolor, la banderita multicolores, gay-friendly, pero resulta que, claro, eso hace que ese poder blando, al no ser tan perceptible, hace que la sociedad no salte. Y lo digo porque hemos vivido en los últimos años cosas que para nuestros abuelos hubieran sido línea roja. Vamos a ver, es que aquí la clave es que esa hegemonía cultural woke no solo se despliega de la forma que hemos descrito, sino que también, de algún modo, adormece las conciencias. Te va anestesiando. Las conciencias de manera que tú vas deseando aquello que los ingenieros sociales han preparado para ti. Parte fundamental de la dictadura blanda o del totalitarismo blando son las grandes tecnológicas. Las grandes tecnológicas, que son las empresas con mayor capitalización de la historia del capitalismo. Sí, señor. Nunca ha habido una mayor capitalización que la que tienen hoy Google, Meta, Apple, etc. Resulta que estos emperadores del capitalismo son woke. Y no solo son woke, quieren hacer ingeniería social y tienen a su disposición herramientas como nunca han existido. Herramientas poderosísimas con las que no precisas de la violencia. Porque ya tienes la atención permanente de la gente. Ya tienes varias horas ahí. Y la ideología te la colocan donde menos te la esperas. En el orden en que te aparecen los resultados de una búsqueda en Google. Lo cuenta... Sí, me sorprendió que pusieras el ejemplo de la búsqueda de Google, por ejemplo, de parejas negras o blancas. Sí. Porque, bueno... Lo cuenta Murray en lo cuenta Murray en su propio libro, le citas. Pero me sorprende porque poca gente ha probado eso, ¿no? Pero que lo ahora intenten, desde casa. Que lo intenten ahora mismo. Y lo verán. Aquí explico la prueba. Lo cuenta Murray en ¿cómo se llama? Caramba, la más enfurecida, ¿no? Pero es que es evidente. Sus anuncios, ya no solo de las tecnológicas, toda la publicidad de las grandes multinacionales, toda está bañada en
la ideología woke. Capitalismo moralista que citabas a Miguel Ángel El Quintana Paz. capitalismo moralista que Miguel Ángel Quintana Paz bautizó también. Es decir, los grandiosos, los más grandes de todos, los emperadores del capitalismo, no tienen bastante con ser los tíos que más dinero han ganado nunca en la historia, más que nadie, sino que observan como hormiguitas a los seres humanos y dicen, vamos a hacer ingeniería social con ellos. ¿Por qué? Porque podemos. Porque pueden. Porque podemos. Exacto. Porque tenemos 3.000 millones casi de personas en Facebook. ¿Por qué no vamos a hacerlo si están ahí, además prestando atención? Han penetrado no en sus ideas ya, han penetrado en su dignidad, en su conciencia, en su sentido de culpa, en su vergüenza, en sus complejos. Y juegan con sus relaciones de formas incontrolables. Son capaces incluso de saber lo que vamos a votar antes que nosotros. Pero claro. Las predicciones de los datos. Cuando hay gente que dice, es que yo no soy nadie, ¿no? ¿Por qué le va a interesar mis datos? Tú quizá no, pero tú multiplicado por 10.000 o 10.000 millones, bueno, ya estamos hablando de una masa suficiente. Segmentación, en fin, todas esas cosas de las que ha participado Zuckerberg, por ejemplo, y que con total seguridad han decantado ya algunas cosas. Entre las posibilidades que dan estas plataformas para los ingenieros tecnológicos, que son los dueños o fundadores de las empresas, más el uso que le dan algunos dictadores a esas plataformas, tú tienes maneras de implantar autoritarismos y eventualmente totalitarismos blandos que dan miedo. O sea, si tú piensas, por ejemplo, aquello en lo que ha metido este año, más de la mitad de su fortuna Mark Zuckerberg, que es el metaverso, si tú piensas, tú imagínate que lo hace y triunfa, es la utopía consumada. Y la utopía siempre es distopía, porque la utopía, por definición, no está en ningún sitio, no se cumple nunca. Y por eso no hay utopía que no sea distópica. Para tener materializada una utopía necesitas hombres que ya no son hombres. Que por eso también en parte estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? La desnaturalización de la persona, etcétera, etcétera. Esta degradación de la democracia, bueno, dicen que estamos en democracia, yo lo pongo en duda y me refiero a que estamos casi más en un sistema, en una oclocracia, en una saludable oclocracia más que en una democracia. Y aquí hago referencia también a lo que decías antes de esa reacción de algunos grupos, pero no sé si eso es en positivo, y me refiero. La famosa frase de conservador no, porque no hay nada que conservar, reaccionario sí, porque hay mucho contra la que reaccionar. Estamos en un punto en el que hay que reaccionar contra la oclocracia para poder salvarlo o al menos dejarlo en democracia, porque si nos fijamos en ese contubernio político-mediático de alguna manera, la democracia no creo que solo sea votar cada 4 años, ¿no? Sino que algo mucho más construido, mucha menos manipulación de las masas, incentivar el intelecto, la creación, la libre empresa, el crecimiento económico, el crecimiento personal. Tienes razón, y es un tema muy difícil. El problema del individuo convertido en masa, efectivamente, es que la resultante después que se da del voto es técnicamente democrática, y lo único que podemos hacer es lamentar que hayamos permitido eso, ¿no? Es decir, si la gente pierde el sentido crítico, si vive la política como un juego de suma cero, si en vez de adversarios piensa en enemigos, si no soporta las opiniones contrarias, si en vez de ideas lanza consignas o etiqueta al prójimo, si seguimos así, si tenemos una serie de dogmas que han sustituido a los idearios y además estamos en una espiral del silencio, es decir, que quienes no creen en eso callan o dicen lo que no creen para no sufrir represalias, porque calculan que eso es mayoritario. Si pasa todo eso, evidentemente ese demos es más bien eso, ¿no? O sea, es una masa, es una masa. Lo decía Aldous Huxley, decía que la peor dictadura vendrá bajo la máscara de la democracia, porque será aquella en la que los ciudadanos no quieran salir de su propia celda.
tengo la sensación de que estamos algunos agarrados a los barrotes gritando, por favor. Pero es que la democracia no siempre te va a dar un resultado compatible con la democracia. O sea, Entonces, es ¿quién que la guarda? democracia nos ha dado en España la democracia ha producido cosas muy buenas. Pero lo último que ha producido la democracia, Es un que, virus. por si alguien tiene dudas, es el único sistema que yo admito, el democrático. Lo último que ha producido es el poder de una serie de gente que quiere acabar con la democracia. Ujú. Y con España, Ujú. con la integridad territorial de la nación, con la historia de España, quiere montar un cuento de buenos y malos sobre la guerra civil que sirva para mantener abiertas heridas que se habían cerrado y que ellos reabrieron, y que quieren básicamente reformar la Constitución por vías que la Constitución no recoge. Es decir, quieren reformar la Constitución fuera de las vías de la reforma de la Constitución, que es exactamente lo que el gran Kelsen definió como golpe de Estado o revolución. Bueno, pues esa es la situación. Entonces, yo no hablo de qué hacemos políticamente con esto. Esa es otra etapa de mi vida. Yo fui político. No, yo quiero estar pendiente de que la gente no se olvide de su dignidad. Porque si tú apelas a la dignidad de la gente y llegas, ¿por qué uno va a querer repetir consignas y servir a la causa de otro, que es un inútil que se beneficia con eso? ¿Por qué uno va a querer imitar a otro que es un líder político, incluso en el tonillo de voz, en las inflexiones, en la cadencia, como yo he visto hacer a los diputados de Podemos en la época de Iglesias? Le imitaban en la cantinela. ¿Por qué uno va a querer pertenecer a un ideario, que no es ideario, a un grupo de consignas, que es el de los emperadores del capitalismo, el de la gran banca, el del Foro Económico Mundial, el del IBEX 35, y también el de los activistas y el de los terroristas callejeros de baja intensidad? ¿No ves que aquí hay un problema? Cuando yo era de izquierdas éramos rebeldes, nunca habríamos coincidido con el criterio de la banca, nunca habríamos coincidido con el criterio de los tíos más ricos del mundo. Eso es algo que me extraña que muchos no se paren a pensar. Pero es que no lo ven, es que no les da vergüenza, por eso hay que apelar a la dignidad. ¿Para qué? ¿Para venderles otro ideario distinto? No, yo no quiero venderles nada, yo lo que quiero es que lean a los clásicos. O sea, fíjate qué poco político parece eso. Yo lo que quiero es que los jóvenes lean a los algunos clásicos. me parece demasiado mucho. Pero hay un problema aquí, claro, y es que es el propio sistema el que favorece la rebeldía contra sí mismo. Por lo tanto, elige esas luchas que realmente no atacan al sistema. Nos queda poco tiempo, pero por no irnos al 68. Es decir, el 68 es la muerte del marxismo. Porque paso de las revoluciones para mejorar la vida del obrero, paso a las revoluciones sexuales, puramente burguesas, hablando en plata y mal, ¿no? Claro, ¿tú crees que los chavales, pongamos chavales menores de edad, que se informan a través de TikTok, de Facebook, Instagram, vídeos de un minuto, en sí como masa, son salvables? ¿O es importante quizá ir señalando, viendo, estudiando a todos aquellos que tengan una chispa de vitalidad para al menos salvar a esas personas? Claro, hay que apartarlos de la masa, hay que intentar apartarlos de la masa. Yo recomiendo a los padres, que también son destinatarios del libro, aunque no lo parezca, sobre todo si tienen hijos. Claro, que directamente cuando los profesores les digan que este niño no está en edad de leer a los clásicos, ¿cómo va a leer este niño ahora a Cervantes? ¿Cómo va a leer este niño ahora a Dante o a Shakespeare? ¿Cómo va a leer este niño ahora el Fausto de Goethe? Empezando. Sí. ¿Cómo va a leer la Ilíada? ¿Cómo va a leer la Odisea? Leyéndola. Exacto. Y usted estimúlelo, da igual la edad que tenga, estimúlelo. Dígale, convénzale, porque lo que te dice una madre o un padre, más una madre, pero también un padre de niño, te marca mucho, ¿eh? Te reta. Dígale usted a su hijo que una persona que se aprecie y que se respete a sí misma tiene que haber leído unos cuantos grandes clásicos antes de cumplir 20 años.
dígaselo usted, porque el colegio no se lo va a decir. El colegio le va a igualar hacia abajo. Exacto. ¿Esto es muy provocador? Bueno, pues no lo sé si es provocador o no. Lo que sí te digo es que este chaval no va a estar en la masa ya, ¿eh? Es como el meme en el que sale la policía guardándose y dice, cuidado que tiene un libro, ¿no? Leer. Nada más revolucionario. Bueno, el Fahrenheit 951, ¿no? Leer va a ser casi un acto terrorista a este paso. Nos queda poco tiempo. Juan Carlos, no me gustaría despedirte sin preguntarte qué tal fuera de la política. Que seguramente es una pregunta que te han hecho muchos, pero como Sí, es la primera que bien, te tenemos, bien. te veo bien. No sé Bien si- porque, bueno, primero porque me tratan bien en ABC, estoy ahí muy cómodo y tengo, pues fíjate, ¿no? El altavoz que tengo en ABC, ¿no? Yo, para mí, trabajar en el gran diario español y el más antiguo, pues es un privilegio. Y luego puedo escribir libros y esa es una forma posiblemente más eficaz de luchar contra la hegemonía cultural que la política. Posiblemente no, es más eficaz. Yo te digo que yo intenté con un grupo de personas, nosotros intentamos regenerar España. Nos castigaron. Es evidente que cuando te dejan en 10 escaños lo que quieren de ti es que seas un partido bisagra. ¿Os castigaron o realmente había un intento de hacer desaparecer esa fuerza? Sí, sí. No me refiero a fuerza liberal, no, sino a una fuerza regeneradora, como igual en su momento UPyD. Pero claro, o sea, a nadie le interesaba que se rompiera el turnismo y nosotros apostábamos íbamos a por todas, íbamos a por la presidencia del gobierno para Albert Rivera. ¿Y por qué? Porque nosotros sabíamos que en el sistema español, si no tienes la presidencia, tú en realidad no consigues. Se vive muy bien en la importantes. oposición, dicen también. Bueno, entonces, en el momento en que, fíjate que cuando llegamos a 57 escaños estábamos a 180.000 votos del PP, o sea que estaba al alcance de ser el partido alfa de la derecha, expresión que a algunos compañeros no les gustó nada y que voy a repetir. En Ciudadanos nos propusimos ser el partido alfa de la derecha, y si no os gusta, Sorrezuma machismo. así hemos acabado. Bien, entonces, como la gente nos pasó a 10, en vez de ser el partido alfa de la derecha, lo que íbamos a ser era un partido bisagra. Omega. Entonces eso, para quien tenga vocación de bisagra, sí, pero desde luego a mí ser bisagra no me interesa nada. Ser bisagra es un negocio. Ser bisagra es un negocio para gente que quiere ganarse la vida vendiendo sus votos. ¿Volverías? Si hay, no digo ahora, en un futuro hipotético, ¿volverías si realmente se te vuelven a prestar unas herramientas que sean capaces de dar esa batalla política como tú la has hecho en el... A ver, nunca digas nunca jamás. Es difícil de imaginar. Tendría que ser para un puesto en el que yo pudiera tirar adelante lo que ahora ya veo como prioritario, que es impedir que la izquierda woke acabe con la democracia. Si existiera tal puesto, volvería. Pues ahí nos quedamos con tus palabras, Juan Carlos Girauta, muchísimas gracias. Gracias a ti. Recordarles a todos ustedes el libro Sentimentales, ofendidos, mediocres y agresivos, radiografía de la nueva sociedad, editado por Secotia. Magnífica lectura, fácil, amena, entretenida y sobre todo que yo creo que sirve muy bien para motivar a la acción, que yo creo que también es la intención que tenías. Nuevamente, muchísimas gracias, Juan Carlos. Mucha suerte con este libro, aunque bueno, ya lo has tenido, y que continúes con esa batalla que tan importante. Y nuevamente, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. Mañana volvemos a las 9 de la noche. Espero que hayan disfrutado. Hasta pronto.